Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es ya miércoles y bueno, hoy ha llovido bastante. Yo que vengo de Cartago, pues sí, bastante intensidad cayó la lluvia hoy también por allá y creo que por aquí. Sin embargo, bueno, ya no está lloviendo, eso es bueno. Pedir por los hermanos que pueden o no verse afectados. Es impresionante cómo no necesariamente hay que vivir cerca de un río para ver un río pasar al frente de la casa de uno, como se ha visto en las noticias recientemente. Es increíble la cantidad de agua que baja por lugares que pues no necesariamente se haya visto inclusive antes. Entonces, bueno, y también se pronostica que van a haber constantes tormentas tropicales este año. Entonces puede uno pensar que van a haber situaciones difíciles y vamos a estar orando por todos los hermanos y sus casitas, protección para sus vidas también, ¿verdad? Bueno, el mundo ya recientemente, ustedes han escuchado, hay una nueva pandemia, una enfermedad, una nueva condición que, bueno, uno dice, que situación, ¿no? No va saliendo de una y ya viene otra situación, pero vamos a orar para protección de la iglesia, de los hermanos, que Dios sane la tierra cuando su pueblo, dice, se arrepienta, ¿no? Entonces, vamos a inclinar un momentito el rostro para orar. Dios Padre, Señor, gracias esta oportunidad que nos brindas aquí en el templo. Mis hermanos allá en sus hogares también estamos en un solo pensamiento, suplicando tu misericordia y pidiendo el perdón de nuestros pecados. Como iglesia, de forma individual, en lo que te hemos fallado, nuestras rebeldías, Señor, las ponemos ante tu presencia para que sean limpiadas, sean borradas y nos restaures, Dios, te lo suplicamos. Acompáñanos en el estudio de tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno, usted vio el texto o el título de esta noche sobre los miedos del pasado, ¿verdad? Y es que como seres humanos nosotros podemos enfrentar situaciones que llegan a impactarnos nuestra mente, ¿no? Puede ser de niño, normalmente cuando un niño, ¿verdad?, sufre algo, es impactado toda su vida. Situaciones que realmente calan en el corazón, en el pensamiento y hasta influyen en nuestro comportamiento, ¿cierto? Porque llevamos esa idea, ese temor, esa contrariedad, ese suceso, ¿verdad? Como parte de la vida que nos toca llevar, ¿no? Y eso se le puede llamar un trauma, quizá, ¿verdad? Vamos a hacer un trauma. Uno puede sufrir un trauma físico, ¿verdad? Puede quebrar una mano, como mi hermana que sufrió un trauma a nivel, ¿verdad?, de la cervical, se le llama así. Pero bueno, los traumas emocionales son muy difíciles de sanar, ¿verdad? Un huesito puede sanar, pero un trauma emocional puede durar mucho. Yo de hecho una vez vi a un hombre casi de 80 años y no más llorar acordándose de cómo su papá le pegaba hace 75 años. Imagínense, él llevaba tan profundo ese dolor en su corazón que nunca lo logró superar de alguna forma. Él lo vivía ahí, lo que él vivió allí lo recordaba y eso pues realmente a mí en esa ocasión me impactó, ¿no? Por eso es importante, bueno, hay ramas en la ciencia, ¿no? La psicología, la psiquiatría también ya más fuerte en los medicamentos. Psicólogos, es bueno visitar un psicólogo cristiano, por ejemplo, porque no solo va a haber un consejo, verdad, emocional, tipo humano, pero también va a haber un consejo espiritual, una guía. Eso es muy importante, ¿no? Y cuento una historia en el relato de esta noche, como un par de jóvenes colportores, ¿sí? Si no sabe qué es un colportor, bueno, son muchachos que venden literatura, típicamente, normalmente para pagarse sus estudios, ¿verdad? Así han hecho muchos pastores, ¿no? Han trabajado como colportores. Y bueno, estos dos jóvenes, en el lugar donde vivían, pues, ¿qué podemos decirle? Un centro ahí donde dormían ellos, internado, creo que se le llama así, internado.
él le empezaron a dar estudios bíblicos al guarda de seguridad, quien estaba pues allí constantemente en las noches, y entonces ellos aprovechaban para darle estudios bíblicos. Y bueno, llegó un momento en el que la pregunta llegó en el tema de el perdón, ¿verdad? Estaban viendo el tema del perdón, y él hizo varias veces la pregunta sobre ¿realmente Dios perdona? ¿Verdad? Tenía esa intriga ese hombre en su corazón, ¿no? ¿Realmente Dios perdona? Y se las hacía constantemente, y ellos pues no dimensionaban mucho el porqué de la pregunta, ¿no? Y desarrollándola un poco más, bueno, él dice, ¿perdonará incluso un asesinato? Entonces ellos entendieron que era lo que él tenía en su corazón, ¿no? Algo había vivido él que lo había traumado. Y es que esto es interesante con respecto a los traumas, porque está quien sufre el trauma y quien lo ocasionó, ¿verdad? Entonces es una condición que lo llevan los dos si no se logra superar, quien hizo, quien provocó y quien lo sufrió. En este caso, este caballero llevaba un trauma no porque él lo padeció, sino que contribuyó a que eso sucediera, ¿verdad? Y bueno, ¿qué le parece si vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 18? Y esta es en la palabra de Dios, bueno, si no la más bella de las promesas con respecto a nuestra condición, ¿verdad? Una de las más bellas. Venid luego, dice Jehová, capítulo 1, versículo 18, dice Jehová, y estemos a cuenta. Qué bonito estar a cuenta, ¿verdad? Es decir, a cuenta es como ya no importa lo que se estaba debiendo, y a partir de este momento ya no, tampoco la deuda. Entonces trasciende el pasado y trasciende el futuro, ¿verdad? Eso es como hoy un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Que le llama uno. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Me gusta como dice, venid luego, le da un espacio a uno como de reflexión también, como decir, sí, tengo que hacerlo, o sea, es necesario hacerlo, ¿no? Y estemos a cuenta, porque aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es bello este versículo, ¿no es cierto? Y a mí me gusta mucho cuando la Biblia habla de paradigmas. Es que esto es un paradigma, ¿no? Algo que es rojo, que mancha, ¿no? Que se impregna, que deja esa huella difícil, que se marca, que es incómoda, que no se quita, ¿verdad? Aunque se haga ese esfuerzo, y se transforma en otra cosa completamente opuesto. Eso es un paradigma, es decir, no tiene la lógica de un razonamiento, sino que es completamente opuesto de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es decir, estamos manchados, Él nos quiere emblanquecer, ¿no? Quiere hacer de nuestra vida una vida nueva. Ese es el milagro que Dios desea hacer en cada uno de nosotros. Eso es precioso, ¿no? En Segunda de Crónicas también hay un principio, y es un texto ya conocido. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas capítulo 7 y versículo 14. Estoy un poquito atrás, voy a irme más adelante. Segunda de Crónicas capítulo 7 y versículo 14. Una expresión hermosa que hace Dios para con su pueblo, para con usted y conmigo, ¿no? Si usted y yo nos humillamos, ¿no? Si nos humillamos, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo, Jehová, el Señor, ¿no? Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A mí me llama mucho la atención este versículo cuando dice sanaré su tierra.
Cuando dice sanaré su tierra, yo puedo entender que la tierra está enferma. Ahora imagínense en ese tiempo, allá atrás, donde pues no había tanta situación como la que tenemos hoy. Posiblemente sí, había alguna especie de peste, ¿no? Alguna mortandad tal vez inexplicable entre los animales. Quizá la tierra no se cosechaba, ¿no? No había sembradío que lograra pegar en algún momento. Y bueno, dice Dios que si nos humillamos y como pueblo le buscamos, Él no solo va a perdonarnos, que era la invitación que hacía Isaías, en el cual, bueno, venga, pongámonos a cuenta, no ande escapándose, no ande huyendo, no ande buscando otra solución que realmente para los seres humanos más bien trae más problemas, ¿no? Sino que venga y arreglemos esto, dice Dios. Y aquí dice, bueno, si se humillara, hay opción, es decir, hay una salida, pero ¿de dónde sale? Del corazón, porque la humillación realmente viene del corazón. Es un corazón que dice, yo ya no voy a ser egoísta, ahora voy a ser un corazón sumiso a la voluntad de Dios y aceptar lo que tiene preparado para mí. Invocar el nombre del Señor. Qué bello es invocar el nombre del Señor en una oración, ¿no? Decir, Señor, yo invoco tu nombre con respeto, con temor, con alegría inclusive, sabiendo que te está escuchando y te está viendo en una condición que tú la aceptas como vulnerable, como una criatura yendo hacia el Creador. Entonces mucho de lo que ha sucedido en la tierra recientemente, todas estas pestes, ¿no? Estas pandemias, ahora viene otra condición ahí extraña, la tierra ya no se sostiene en tanta agua que cae, hay tanta situación. Bueno, todavía el Señor tiene el poder infinito de restaurar esta tierra y de protegernos de tanta situación que usted y yo nos podemos ver involucrados. Dice el libro de la sierva del Señor, Ser semejante a Jesús, en página 25. En la oración profética que eleva al dedicar el templo, cuyos servicios Ezequías y sus asociados estaban restableciendo, Salomón se había expresado así, escuche: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti y confesaran tu nombre y oraran y suplicaran en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 8, 33 y 34. Muy similar la oración que se presenta en Segunda de Crónicas, capítulo 7, ¿no le parece? Esta oración había recibido el sello de la aprobación divina. Porque a su conclusión descendió fuego del cielo para consumir el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Así es. Y mis queridos hermanos, haciendo una reflexión sobre el otro tema que hicimos acá respecto a sobre las concesiones que hacemos nosotros con respecto a nuestra vida espiritual, cuando estábamos allá en Egipto, ¿no? Cuando estábamos allá en Egipto y se presentan Moisés con Aarón ante el faraón y le dicen, bueno, necesitamos y queremos y tenemos que salir de aquí para ir a adorar a Jehová en el desierto. Y faraón, después de ver tantas pestes, llegó y dijo, no, miren, no se vayan, quédense aquí y adoren aquí dentro de Egipto. Es decir, adoren en Egipto, ¿verdad? Era una reflexión pues muy extraña, porque eso no tenía mucho sentido. Era como seguir adorando en la esclavitud. Ahora, mientras estábamos en Egipto, sufrimos muchas circunstancias que afectaron nuestra mente, que podemos llamarle esos traumas, ¿no? Decisiones que tomamos mientras estábamos en Egipto que hicieron que nuestra vida se complicara, ¿verdad? Nuestra vida se llegara a complicar. Hace unos días tuve una experiencia de encontrarme con dos hermanos
de sangre, una hermana y un hermano, en los cuales tenían ellos un dilema económico por una mala decisión que se había tomado en su momento. Y entonces el muchacho se abrió un poco con respecto a su situación y tocamos algún texto, un salmo, y él me dice: es que yo creo que Dios a mí no me escucha, decía él. Y yo le digo: bueno, Dios sí te escucha, Dios restaura, Dios perdona, Dios hace nuevas las cosas. El problema es que la vida puede ser muy dura con respecto a las decisiones que nosotros tenemos, es decir, las consecuencias que vienen por lo que nosotros hacemos. Pues en ese caso Dios nos puede ayudar a sobrellevar la situación, pero las consecuencias nosotros debemos de asumirlas. Y sí, entonces cuando venimos de situaciones pues muy adversas, posiblemente en una vida pasada, pues empezamos a arrastrar algunos miedos, ¿sí? Por eso el tema de sobre los miedos del pasado, y sentimos que no hemos abandonado esa situación de antes, que seguimos arrastrándola hasta nuestra vida actual, inclusive en un nuevo caminar, ¿no? Porque llega aquel miedo, aquel comportamiento que usted y yo pensamos que habíamos dejado atrás, aquel vicio que pensamos que habíamos abandonado, se hizo latente aquel día y no se supo por qué, si ya yo creí que eso había quedado atrás. Aquel conflicto que yo creí que ya yo había perdonado a mi hermano, volvió a salir esa situación, ese resentimiento que yo no quería volver a sentir sobre mi hermano, y entonces empieza ese miedo acerca de lo que puede suceder de nuevo. Ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos diferentes condiciones, es decir, mi pasado no es el mismo pasado del hermano Jorge Martínez, o del hermano Francisco, o del hermano Jorge Vega, o de Ivonne. Todos tenemos un pasado diferente, ¿no? Y no es lo mismo que si yo fui, por ejemplo, una persona que probó algunas cosas del mundo, no se puede comparar con otra persona que nunca probó esas cosas, ¿no? La lucha no es la misma, por eso el consejo es mejor no ir a Egipto, ¿verdad? Porque alguien dice, es mejor experimentar y no por cabeza ajena. Pues eso para la experiencia de la vida humana podría tener una enseñanza, pero recuerde que el ser humano no puede conocer el pecado sin contaminarse. Entonces ya usted vuelve pero dañado, ¿verdad? Así yo aprendí, pero mi mente ya no es la misma y ya mi lucha no es la misma, ¿no? Ahora, la promesa sí es para todos, que es Lucas, capítulo 5, versículo 32. Lucas, vamos a buscar en la palabra. Lucas capítulo 5, versículo 32. No todos tenemos el mismo pasado, porque dependiendo de nuestra familia, nuestra cultura, nuestros amigos, ¿no? 5:32 dice la palabra, ese es Jesús hablando. 31, vamos a leer el 31. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, hay una ruta que sí aplica para todos. Note que aquí el Señor habla sobre enfermos. Él está hablando de la enfermedad del pecado, ¿no? Pero también podemos decir de esos miedos que nosotros estamos arrastrando, ¿no? Que estamos tratando de sobrellevar por nuestra misma cuenta, ese trauma o esa situación del pasado que yo siento que no he podido liberarme del todo, que me ha seguido atormentando. Y bueno, acabo de recordar aquel versículo donde menciona en el que aquella persona que sale del pecado, ¿no? Y después cae nuevamente, pues hay una lucha espiritual más fuerte, ¿no? Porque fue rescatado,
estuvo caminando y se devolvió, por decirlo así, a Egipto para nuestra alegoría. Hay una lucha muy fuerte allí, ¿no? En Mateo capítulo 11, versículo 29, vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 29. 11:29 habla sobre un versículo que también es un paradigma, porque yo puedo entender cuando nosotros decimos que el caminar cristiano es difícil. Yo puedo entender eso, es decir, mi mente lo procesa, sí, es difícil. Es difícil porque el que ha sido perseguido por el evangelio puede decir, sí, es difícil. ¿Qué situación más difícil pasé yo? El que pierde a algún familiar cercano, que ya no le habla porque se hizo cristiano, eso tiene que ser difícil. Es entendible, ¿no? Perder un trabajo por el hecho de que ya el sábado le pidieron que fuera y ya usted, pues no, es que inclusive usted puede decir, habíamos acordado, no, yo he escuchado eso, y ya bueno, ya no. Es difícil, yo puedo pensar que eso es difícil, pero llega Cristo y hace una declaración impresionante donde dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, ahí yo veo una parte difícil. Un yugo es cargar algo que de por sí lleva su peso, ¿no es cierto? Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí viene el versículo que yo me pongo a pensar y medito y trato de calarlo, de recibirlo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces yo digo, entonces es difícil o es fácil o es ligero. Y entonces tengo que agarrar este texto y procesarlo con otro texto, y puedo entonces encontrar en la Biblia donde dice que para un hijo de Dios todas las cosas le son para bien, ¿no? Entonces, ¿cómo yo atravieso la prueba y veo a Pedro tranquilo cuando en el libro de Hechos él está apresado y está sujetado con cadenas y él está pues confiado, y veo ese comportamiento cristiano, y ahí es donde comprendo cómo algo que pues sí es difícil se puede llegar a convertir en algo fácil, que no tiene explicación dentro del razonamiento humano, sino que es, podemos decirle, un milagro, ¿no?, del cielo el tener esa experiencia, ¿no? Dice la sierva del Señor en Obreros Bíblicos, página 520, declaren sobre la autoridad de la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. A todos los que se arrepienten se les asegura, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos del mar todos nuestros pecados. Sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la iglesia con razón agradecido. Condúzcase al arrepentido de las tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia. Esto en Obreros Bíblicos, página 520. Hermanos, si usted reflexiona acerca del bautismo, el bautismo es algo para mí impresionante. Es decir, no es solo una ceremonia, ¿sí? No es solo una ceremonia. Y podemos también entender que es un nuevo ser que está naciendo, valga la redundancia. Pero cuando alguien pronuncia esas palabras, cuando un ministro pronuncia esas palabras aquí atrás, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te bautizo para el perdón de tus pecados, para que el Espíritu Santo esté contigo ahora en adelante. Esas palabras son maravillosas. Eso es un milagro que sucede ahí atrás. Y ante los ojos naturales puede ser algo simple, ¿no? Pero ante los ojos espirituales es el nacimiento de un nuevo ser, de una nueva criatura,
de alguien que decidió dejar las tinieblas y caminar ahora en luz. Y me gusta mucho el versículo en Romanos capítulo 6, versículo 4 y 6, donde menciona: enterrados juntamente con Cristo, sepultados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Él. Si la persona analiza ese momento, es sumamente especial, ¿no? Y es precisamente donde el Señor nos llama a iniciar un nuevo camino. A partir de allí, pues las luchas pueden continuar, estos miedos pueden continuar queriendo acecharnos, pero tenemos que tener la seguridad de que a partir de ese momento Dios nos ha brindado una nueva oportunidad, una nueva vida que usted y yo debemos aprovechar. Y también, mis queridos, para analizar un poco más acerca de estos miedos que podemos arrastrar del pasado, en Éxodo capítulo 14, versículo 10, hay un ejemplo del pueblo de Israel en el que enfrentaron una situación similar, algo que ellos habían sufrido del pasado, algo que ellos habían sufrido del pasado, que venía al acecho nuevamente, como si lo que hubieran superado, ¿no?, de aquella esclavitud en los cuales ellos habían logrado salir después de todos esos milagros presentados. Éxodo capítulo 14, versículo 10 menciona lo siguiente: cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. Es decir, aquí vemos cómo el pueblo de Israel había sido ya liberado de Egipto. Estuvieron en Egipto, ¿no es cierto? Fueron esclavos allí, como nosotros fuimos esclavos del pecado. Fuimos liberados de Egipto. Ahora caminamos, ¿no? Caminamos por el desierto, este desierto de la vida, ¿no? Y llega un momento en lo que ellos pues ya no estaban en Egipto, pero ven esa sombra de Egipto venir otra vez. Es decir, sintieron ese miedo llegando otra vez. ¿Qué dices? Sintieron temor. Es decir, era un miedo del pasado queriendo acecharlos otra vez. Eso nos puede pasar a nosotros. Ya salimos de Egipto, fuimos liberados de Egipto, pero puede que venga una sombra de aquel Egipto en el cual usted y yo vivimos, estuvimos, o quizá usted está, no lo sé, y hoy usted está con esa ansiedad de algo que vivió en el pasado, aquel temor, aquel viejo hombre, había expresado una vez un amigo, queriendo salir otra vez. Y entonces siente uno que está más bien retrocediendo. Y nótese cómo los versículos 11 y 12 empiezan las preguntas muy, muy humanas, no sé si decirle, tratando de razonar las cosas, ¿verdad? Versículo 11 y 10. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Entonces empiezan todas esas preguntas a sobresalir. Y son dudas, ¿no? Y son dudas. Pero en el versículo 13 dice una afirmación muy importante de Moisés: no temáis, estad firmes. Versículo 13: no temáis, estad firme y ved la salvación de Jehová para hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Es decir, aquel miedo que está volviendo a tu corazón, aquel miedo, aquella ansiedad, aquel problema, aquella congoja, aquí Moisés le está diciendo al pueblo de Israel: estos egipcios que vienen a provocarte otra vez ese miedo, ya no va a suceder más, porque ya no los vas a ver más. Y eso es lo que Dios quiere
para con usted y conmigo, después de habernos sacado de Egipto, liberarnos de Egipto. Estamos caminando por el desierto y no quiere que aquel miedo se apodere de nosotros que viene del pasado y quiere arruinarnos la vida, porque ya empezamos con preguntas de dudas hasta incluso de nuestra fe. Debemos mantenernos firmes hacia la meta. Y ya se me acabó el tiempo, voy por medio tema. Entonces tengo un problema porque no sé cómo terminarlo. Vamos a avanzar un momentito. Es importante entonces, mis queridos hermanos, que nos mantengamos firmes en la senda. Y recordar Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19. Hay una declaración preciosa también de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué Dios como tú? Vea qué linda pregunta. ¿Qué Dios como tú? Es que es hasta de reflexión, ¿no? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente. No retuvo para siempre su enojo. Gracias a Dios por eso, porque no retuvo para siempre su enojo con usted y conmigo especialmente, ¿no? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y va a sepultar nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Allá, ¿verdad? Donde ya no debemos ni recordarlos. El mar que se abrió fue impresionante. ¿Estamos de acuerdo? Se abrió el mar, eso fue impresionante. Pero realmente lo que cerró la historia de ese miedo que vino de nuevo a atormentar a los hijos de Dios fue cuando el mar se cerró, porque sepultó el miedo que llegó a acechar a los hijos de Dios. Tiene una alegoría, un parecido muy similar a enterrar nuestros miedos, nuestros pecados, nuestra maldad en el fondo del mar. Pues el pueblo de Israel se abrió el mar, pero el cierre de ese capítulo fue cuando quedaron sepultados ese miedo, ese temor, esa angustia, y no lo volvieron a ver más y no tenían por qué preocuparse más de ese problema que estaba acechando. Mis queridos hermanos, queda todavía una enseñanza acerca de Moisés, allá cuando en el monte Horeb, de allí salió agua, ¿no? Pero vino Amalek a matar a los más débiles. ¿Recuerda usted? Porque cuando dijeron hay agua, ellos estaban esperando, se vinieron los más rápidos, los más ágiles, la parte, digamos, de mejor contextura, de mejor condición física, y dejaron los más débiles atrás. Sucedió que Amalek y sus hombres hicieron un gran daño en el pueblo de Israel, pero no fue una lucha justa, porque ellos por la retaguardia asaltaron a los más débiles. Podría usted imaginarse hombres con bastón, mujeres embarazadas, podrá usted imaginarse lo que puede ser más débil dentro de un pueblo. Personas pueden ser mentalmente muy robustas, pero físicamente vulnerables. Dios prometió algo también con respecto a eso. Eso fue muy impactante para el pueblo de Israel, para Moisés. Y Dios dijo: raeré de la tierra el nombre de Amalek, por lo que le ha hecho a mi pueblo. Eso fue una forma de decir Dios a sus hijos: aquel sufrimiento que ustedes tuvieron, aquella injusticia tan grande que ustedes sufrieron, yo me voy a encargar de que ustedes no arrastren eso por el resto de las generaciones, porque la descendencia de Amalek va a ser cortada, para que no se recuerde, para que durante los años, mientras venían las nuevas generaciones, no fueran creciendo otras generaciones y se acordaran de ese momento tan difícil. Esa es una forma también de Dios de decir: yo no quiero que mis hijos continúen sufriendo lo que otro momento sufrieron. Yo me voy a encargar de hacer esa sanidad, cortar esa situación, y yo no quiero que ustedes, mis hijos, arrastren más esa situación. Así que, mis queridos hermanos, ya debo terminar, y debemos de sentirnos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos dio de sacarnos de Egipto, pero cuando vengan esos miedos que vienen de allá, tengamos la certeza de que Dios
desea erradicar ese miedo, ese tormento que quiere volver otra vez por esa vida pasada o ese acto que hiciste, o esa condición que hoy estás arrastrando. Entonces pongámosle a Dios esa situación y miremos hacia el frente, porque la redención está cerca, ¿no es cierto? Así que vamos a escuchar el canto final para concluir esta noche.